vamos a entrar en nuestro tema, el tema de hoy. Estamos hablando de la importancia de recuperar muchas cosas. El tema se nos ha alargado muchísimo porque hay muchas cosas que tenemos que recuperar. Pero saben que hay algo que es fundamental que nosotros como cristianos recuperemos, y es precisamente el equilibrio. El equilibrio es muy, muy importante en la vida de todos nosotros. Tener una vida equilibrada no es cualquier cosa, pero no solamente quiero hablar el día de hoy acerca del equilibrio como personas o el equilibrio emocional, la estabilidad. No voy a hablar del equilibrio como la estabilidad en nuestra vida. Quiero hablar del equilibrio, sobre todo en la vida cristiana o en la vida espiritual, o en la vida incluso eclesiástica. ¿Por qué digo esto? Porque en el día de hoy o en el tiempo moderno han surgido muchísimos grupos y todos dicen ser cristianos, ¿verdad? Incluso hay grupos que así se denominan, que no tienen una denominación propia como nosotros que decimos somos bautistas. Yo crecí como bautista desde la edad de los 6 años y no soy bautista por haber crecido en una iglesia bautista, soy bautista por convicción. Entiendo las doctrinas de la iglesia bautista, las comprendo, las comparto. No sé si me explico, pero hay gente que empezó a surgir un movimiento muy fuerte y se empezó a polarizar las iglesias. Hay gente que tiene iglesias que son, se le conoce como neopentecostales, incluso interdenominacionales. Existen muchísimos grupos religiosos y cuando vamos, de repente los que son más de la línea de las iglesias históricas, bautistas, presbiterianos, ¿verdad? Van a una iglesia pentecostal o una iglesia interdenominacional, ¿cómo se siente, verdad? De repente como que, wow, hay una confusión en nuestra vida, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando alguno de ellos viene a nuestra iglesia y dicen, ay, es que es diferente. Porque crecimos nosotros en cierto sector evangélico y no está mal, hermanos, no está mal. Yo lo que quiero el día de hoy es decirles que más que criticar a las iglesias, y ojalá que esto también yo sé que mucha gente de otros lugares nos están escuchando, podamos entender que necesitamos tener un equilibrio en la vida cristiana, porque el problema es que a veces no tenemos el equilibrio, y por no tener el equilibrio, ¿saben qué nos pasa a nosotros? Nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. A mí me llama mucho la atención de hermanos, a veces bautistas así ortodoxos, que aún incluso en contra de los instrumentos, de la batería y de todo, de repente se hacen pentecosteses y hasta están aplaudiendo y danzando. No tiene nada de malo, les estoy diciendo, es una reflexión del por qué el cambio y por qué no lo hacías en tu iglesia. ¿Sí me explico? ¿Por qué nosotros se vuelve incongruente a veces? Por eso es que es importante tener un equilibrio en la vida cristiana y no irse para un extremo ni para el otro. Es fundamental aprender sobre el equilibrio, por eso el tema de recuperar el equilibrio. Para esto yo quiero que nosotros pensemos un momento en algo que escribió un autor que se llama Christian Schwartz y que se le conoce como los círculos de la Trinidad. Él habló acerca de la experiencia trinitaria y si nos puede cambiar por favor. Miren, vamos a pensar un momento en lo que es la experiencia trinitaria de esta forma, con los 3 colores. El verde nos va a representar al Padre, si lo puedes hacer un poquito más chico ahorita, por favor. El rojo al Hijo y el azul al Espíritu Santo. Él le llama los 3 colores también del ministerio. Habla de tiene muchos libros. Hay un libro que se llama Cambio de Paradigma, se los recomiendo mucho. Cambio de Paradigma de Christian Schwartz. Y él nos habla de la importancia de tener una vida equilibrada en la Trinidad, porque existen grupos religiosos que se enfocan más hacia el Padre, grupos que se enfocan más hacia el Padre y que omiten o hablan muy poco
del Espíritu Santo y de Jesús. ¿Quiénes son esos grupos? Pues los grupos como, por ejemplo, los que hablan más acerca de Jehová, pueden ser adventistas, testigos, católicos. A lo mejor estoy mencionando nombres y a algunos no les guste esto, pero estamos hablando de vida equilibrada. Y para poder tener una vida equilibrada tenemos nosotros que ser observadores. Otros grupos se enfocan más hacia la persona del Hijo, y que cuando nos enfocamos más hacia el Hijo, omitimos al Espíritu Santo o al Padre. Mire, ¿quiénes son los grupos que nos identificamos más con el Hijo? Porque incluso nosotros como bautistas, ¿verdad? ¿Cómo nos decimos que somos? Somos cristocéntricos, ¿verdad? Así nos conocemos como cristocéntricos. ¿En quién nos centramos? En Cristo. ¿Y el Padre? Si empiezo a hablar de Jehová, me dicen, ya se está volviendo testigo de Jehová. Si empiezo a hablar del Espíritu Santo, ya se está volviendo Pentecostés el pastor, ¿verdad? Sí se dan cuenta de lo que estoy hablando. Estos somos las iglesias históricas, presbiterianos, metodistas, bautistas, los cuáqueros, todos los que nacimos durante el siglo XVI, siglo XV, que venimos de una larga historia, ¿no? Pero hay otro grupo que se enfoca más hacia el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que se enfocan más hacia el Espíritu Santo? Los pentecosteses, los interdenominacionales, neocarismáticos, etcétera. Ellos se enfocan más hacia el Espíritu Santo. Y no está mal en cierto sentido, y al mismo tiempo sí está mal. ¿Saben por qué sí está mal? Porque no hay un equilibrio. Nos estamos enfocando solamente hacia una parte. Ahora, eso lo hablamos como denominación, pero también como persona puede ser que alguien de aquí se esté moviendo más hacia una parte y omitiendo las otras. Pregúntate en esta hora, ¿tu vida sobre quién se centra más? ¿Sobre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? A ver, contéstense, ¿verdad? ¿Sobre quién se enfoca más tu vida? Levanten su mano todos los que se enfocan más hacia el Padre. Hacia el Padre. ¿Quiénes se enfocan más hacia el Hijo? Están más hacia el Hijo. Hay un poquito más de gente. ¿Quiénes están más enfocados hacia el Espíritu Santo? No hay casi. A ver, el Espíritu Santo. 2, 3, nada más. Qué fuerte, ¿no? Sí nos damos cuenta por qué tener una vida equilibrada. Mire, voy a explicar algo. Ahora sí, si nos puede nuestra hermana ayudarnos ampliando un poquito cada zona. Vamos a empezar a ampliar aquí donde dice el Padre. Miren, para conocer al Padre, ¿cómo tú puedes conocer al Padre? ¿Cómo se puede conocer al Padre? En Romanos capítulo 1 se nos dice que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación. O sea que yo puedo conocer al Padre a través de la creación. Yo volteo a ver y dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí me estoy explicando. ¿De dónde puedo conocer yo al Padre? En la misma creación. Nadie me puede decir que Dios no existe. Hay una creación y todo tiene un sentido. Pero ¿saben qué? En la creación es aquí donde puedo conocer a Dios y lo conozco como creador. La ciencia puede ayudarme incluso para conocer a Dios. Es mentira que la ciencia contradice. Al revés, la ciencia puede ayudarnos a conocer al Señor. Y lo que necesitamos entonces sería conocimiento. Pero ¿saben qué pasa? Como la persona que se enfoca con el Padre y omite al Hijo y al Espíritu Santo, ¿saben qué le puede suceder a él? Caer en el sincretismo. Por eso es que muchas personas empezaron a adorar al sol, a la luna, las estrellas, pensando que ese era Dios. Y cuando llega el apóstol Pablo, por ejemplo, allá con los de Atenas, y de repente ve una lápida que decía al Dios no conocido, ¿qué les dijo? De ese Dios es el que yo les hablo.
¿Sí, sí me estoy explicando? Por eso hay que tener cuidado. Vamos a ver, esto es en cuanto a los que se enfocan hacia el Padre. Los que nos enfocamos más hacia el Hijo, miren, aquí tenemos nosotros otro detalle importante. Vamos a ampliarlo de esta parte donde dice el Hijo. El Hijo, ¿dónde puedo yo conocer al Hijo? ¿Dónde podemos conocer al Hijo? Al Padre lo conocemos a través de la creación. Al Hijo, ¿dónde lo puedo conocer? A través de las Escrituras. Jesús les dijo a los judíos, escudriñáis las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pero que después les dijo, y ellas dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿saben de quién se habla? De Jesús. De Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. Toda ella revela el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, porque así lo conocemos nosotros. Y entonces el que se enfoca más hacia el Hijo adquiere un compromiso real con Él. Mientras que el que se enfoca hacia el Padre adquiere conocimiento, el que se enfoca más hacia el Hijo adquiere compromiso. Por eso es que los bautistas somos bien comprometidos, ¿verdad? Amén. No, nada más escuché a 2, 3 comprometidos. A ver, ¿somos comprometidos? Gloria al Señor, qué bueno. Ojalá que sí tengamos ese compromiso, porque eso nos da el Señor Jesús. Pero ahora, dentro de esto, los que somos considerados dentro de estos grupos, los evangélicos, miren, podemos caer en un error por omitir al Espíritu Santo y al Padre. ¿Saben en qué error podemos caer? En el dogmaticismo. Observen a muchos, es que la Biblia dice, aunque haya mala interpretación, de eso voy a hablar ahorita, más al rato, uno de los siguientes puntos, pero a veces eso pasa, bien dogmáticos, es que la Biblia dice, no, esa es tu interpretación. Lee bien la Biblia. Me estoy explicando. El problema en el que caen los que se enfocan hacia el Hijo puede ser dogmaticismo, porque es la palabra donde se enfoca. Vamos al siguiente punto, el Espíritu Santo. Los que se enfocan en el Espíritu Santo es nuestro santificador. Jesucristo es el Salvador, Dios Padre es el Creador, pero Él es el santificador. ¿Y cómo conozco yo, o cómo puedo tener más conocimiento del Espíritu Santo? Al Padre por medio de la creación, la ciencia me ayuda, al Hijo por medio de las Escrituras, el compromiso. Pero cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo conocer más del Espíritu Santo? ¿Saben cómo? A través de la experiencia. Cuando oro, tengo un contacto con el Espíritu Santo. Cuando estamos nosotros leyendo y cuando nosotros estamos meditando, tenemos un contacto con el Espíritu Santo. Cuando adoramos, ¿saben quién está en nuestras vidas? La experiencia nos ayuda para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pero mucha gente tiene miedo a las experiencias porque puede caer en un error. ¿Cuál es el error? El espiritualismo. A todo le llaman que son espíritus, ¿verdad? Incluso de repente la persona no puede dejar el alcohol y dice, es que tiene un espíritu, el espíritu del alcoholismo. No, la Biblia dice que es un borracho. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Y él tiene que ser confrontado con la realidad para poder salir de esa situación. Porque si no, de otra manera lo estoy haciendo que él vea las cosas de una manera irresponsable. Y entonces dice, no, es como la psicología, ¿no? No es él, no es borracho, lo que pasa es que la situación de su vida lo llevó a tomar alcohol, pero él no es así, y trabajamos para que él, a ver, repite conmigo, tú no eres un borracho, y él ya sale y dice, ay, no soy borracho, no, y entonces dice, y también va a la iglesia y le dicen, tú no eres borracho, es un espíritu que tienes allá, y cuando sale, no, oren por mí porque tengo el espíritu de borrachera. ¿Sabes qué? Debes de dejar ese vicio. Y podemos hablar de muchas otras cosas. No sé si me estoy explicando, pero
Hablar de todo esto es un conflicto, hermanos, ¿eh? Hablar de un equilibrio donde mi vida sea equilibrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un conflicto, ¿sí o no? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Cómo lo están viendo? A lo mejor algunos están dirando, pastor, esto nunca nos lo habían dicho, no lo había predicado, no lo había hablado. Pero es importante recuperar. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Recuperar qué? El equilibrio. Recuperar el equilibrio. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y cuando hablamos de recuperar el equilibrio, entonces vemos nosotros los tres enfoques en los cuales se desenvuelven Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que se enfoca en algo. El enfoque reflexivo, el enfoque proactivo y el enfoque afectivo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a tocar mucho este tema porque yo quiero que ustedes investiguen más. Les repito, si pueden tener la oportunidad, lean ese libro. A lo mejor es un poquito profundo o muy difícil de encontrar. Se llama Cambio de Paradigma, de Christian Schwarz. Muy buen autor, es alemán, habla de una manera muy científica, pero ayuda muchísimo a veces poder leer. Voy a mencionarles, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de cuando nosotros estamos enfocados solamente en un área. Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿alguien se lo sabe? ¿Qué dice la Biblia en Hechos 1, 8? ¿Alguien se lo sabe? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a darle este texto a cada persona, a tres personas, a uno que está enfocado en el Padre, a uno que está enfocado hacia el Hijo y a uno que está enfocado en el Espíritu Santo. Voy a decirles cuál es la diferencia de su predicación. Si yo se lo doy, por ejemplo, al que está en la zona roja, que es el Hijo, ¿él de qué me va a predicar? Me va a decir, es necesario que nosotros nos comprometamos a llevar el Evangelio porque Jesucristo nos dejó el Evangelio y hay que predicar el Evangelio porque Él tiene un compromiso con Jesús. De eso hablábamos nosotros. Pero si se lo doy a alguien que está enfocado en la zona azul del Espíritu Santo, ¿de qué me va a hablar? Me va a decir, la Biblia dice que vas a recibir poder porque el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y nos va a bendecir y el Espíritu Santo es el que te va a ayudar para que tengas palabra, no tengas miedo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso hay que tener una vida equilibrada. Ahora se lo damos a alguien que está enfocado en la zona verde. Me va a decir, allá nos habla de una estrategia. Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y me va a estar explicando, Jerusalén, tu ciudad, Judea, tu estado, Samaria, tu país y hasta el último de la tierra. El Evangelio es progresivo. Tienes que empezar desde donde tú estás para poder alcanzar después a los demás. Para cambiar tu mundo tienes que cambiar primero tu ciudad. Wow, entonces, de los tres, ¿quién está mal? ¿Quién está mal? Ninguno, hermanos. ¿Saben cuál es la diferencia? El enfoque. Pero ¿saben cuál es nuestro problema como cristianos? Que no estamos equilibrados y vivimos criticando los unos a los otros. Yo criticando al Pentecostés, el Pentecostés criticando al Bautista, el Bautista criticando al Metodista, el Metodista criticando a este. Y vivimos criticándonos en todo. Por eso la iglesia no crece. Y no estoy hablando de la iglesia nuestra, sino de la iglesia en general. Porque pareciera que estamos divididos. Cuando debiéramos de qué hacer, tener una vida equilibrada como cristianos. Yo sé que a lo mejor algunos de nuestros hermanos que están aquí presentes son nuevos en el Evangelio y para ellos este tema a lo mejor es un poquito más fuerte, pero yo necesito a veces hablar a la gente nueva y a veces también a la gente con experiencia y con tiempo en el Evangelio para no crecer de una manera equivocada.
y si estás creciendo de una manera equivocada, ir cambiando. Mire, si yo veo a un hermano que se está yendo más hacia la línea azul, voy a tratar de jalarlo. Hermano, no te vayas hacia allá. Céntrate. Si veo que se está enfocando más hacia el rojo, mira, hermano, vente para acá. Y entonces ayudarnos los unos a los otros. Una vida equilibrada requiere de esfuerzo. Y yo quiero, hermanos, que pensemos nosotros que el equilibrio, ¿de qué se trata? El equilibrio se trata de dos cosas: aprender de los demás. No sé si ustedes han escuchado, hay una frase muy chusca o dentro del cristianismo y que dice acerca de la iglesia perfecta. Dicen, miren, si una iglesia perfecta es la que tiene los pies de los testigos de Jehová, la doctrina bautista, la alabanza del Pentecostés y la cartera del mormón. Es chusco a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A veces nosotros necesitamos aprender de los demás. ¿Qué puedo aprender de los demás? Eso es ser equilibrado. Yo tengo la oportunidad de aprender de otro. Y otra de las cosas, muévete hacia el otro enfoque. Aquí tenemos un diagrama que una persona que, por ejemplo, está algo acerca de Dios y el Espíritu Santo lo tiene más fuerte y de Cristo no tiene nada. No conoce o tiene poquito, ¿verdad? Conoce muy poco de Jesucristo. Hay gente que le preguntas de la Biblia y no sabe nada de Biblia. Y por eso caen errores doctrinales, ¿sí me explico? Y hay gente que sí conoce mucho de Biblia, pero no tiene nada de experiencia en la vida cristiana, por eso está marcado, está frustrado, critica a todos. ¿Sí me estoy explicando de todo esto? Muévete hacia donde Cristo quiera trabajar en tu vida. Haz un análisis de tu vida. Miren, hermanos, Jesús dijo, en su palabra hay dos cosas que Jesús nos enseña. Cuando hablamos de Jesús, vemos en Jesús una vida equilibrada. Voy a usar nada más dos textos de la vida de Jesús, aunque son más textos los que vamos a leer, pero sobre Jesús. Vamos a hablar sobre Jesús y la vida equilibrada. Hay un texto muy hermoso en Juan 1:14, aquí lo tenemos. Vamos a leerlo juntos. Los que están en su casa también espero que lo estén leyendo. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué más dice? Y vimos, y habitó entre nosotros, perdón. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del unigénito del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo era la gloria de Él? Lleno de gracia y de verdad. Vida equilibrada. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones, sobre todo miércoles. Vida equilibrada. Lleno de gracia y de verdad. Vamos a pensar que alguien de aquí no tenga una vida equilibrada y solamente le encante la gracia y hable con gracia. A todos es aquella persona que a todos les dice que sí. Y llega un hermano y esto, y sí, y lleno de gracia, y todos lo quieren, ¿verdad? Lleno de gracia. Pero la gracia sin verdad puede convertirse solamente en adulación. Puede convertirse en adulación. Lleno de gracia, hermano, muy alegre y feliz y bien contento. Pero no tiene nada de verdad. Ahora, la otra persona, lo contrario, una persona llena de verdad, sin gracia, se puede convertir en un déspota. Y le dice a las personas, eres pecador. Hermano, estás mal. Y al otro hermano, la Biblia dice que debes de corregirte. Y siempre a todos señalando. Y puede que tenga razón, porque está lleno de verdad. ¿Pero qué le falta? Gracia. Y al que le falta gracia, ¿qué le falta? ¿Verdad? Una vida equilibrada une las dos cosas, pero para unir las dos cosas hay algo que nos dice aquí,
lleno de. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. El Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Y para que tú puedas actuar con gracia y con verdad, primero tienes que llenarte de la gracia y llenarte de la verdad. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él se manifiesta y viene la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Miren, nosotros somos salvos por gracia. ¿No se han dado cuenta? ¿No nos hemos dado cuenta? ¿Dónde está la gracia de Dios? A veces como que pareciera que la gracia se está saliendo de las iglesias, de muchas congregaciones, y nos hace falta actuar con gracia y que llegue una persona, por muy pecadora que sea, que venga y pueda encontrar en la iglesia ese abrazo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están llenos de gracia aquí? ¿Cuántos estamos actuando con gracia? Pero también, así como encuentra la gracia, que pueda encontrar la verdad de Dios. Y yo soy el que tengo que hablarle de la verdad divina, tal como es la verdad. Porque no puedo yo alejarme. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú actúas con gracia, pero no tienes la verdad, vas a estar siendo solamente alguien que va a estar adulando a la gente. Y si tú actúas con la verdad y no tienes gracia, vas a convertirte en alguien hiriente hacia las personas. Por eso es que tenemos nosotros que tener una vida equilibrada. Estamos nosotros hablando de recuperar el equilibrio. Hay otro texto en la Biblia que me parece muy importante que lo analicemos como iglesia, que nos habla también del equilibrio, cuando Jesús habla con un grupo, el grupo de los saduceos, y empieza a hablar acerca de un tema controversial, pero le preguntan acerca de una persona que se casó y luego se volvió a casar, y al final de cuentas se casó con varias personas, y luego dijo, y al final, cuando esté en el cielo, ¿marido de quién va a ser? O mujer de quién va a ser, algo así. Y entonces el Señor Jesús les tiene que decir, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Fíjense bien lo que les dijo, equilibrio. ¿Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Debido a qué es el extravío de las personas? La ignorancia. La ignorancia. ¿Pero qué es ignorancia? La ignorancia tiene dos sentidos también. Voy a hablar de esto que es importante. Escúchame bien, ignorar. El primer sentido de la palabra ignorancia es falta de conocimiento. Yo ignoro lo que está pasando en Alaska. Desconozco, falta de conocimiento, yo ignoro, eso es ignorancia. Pero el otro sentido de la ignorancia es la omisión de algo, a pesar que nosotros conozcamos. Por ejemplo, vamos por la calle y pasa de repente alguien y no nos saluda. ¿Qué es lo que decimos? Me ignoró. ¿No es lo que decimos? Me ignoró. Sí me vio, pero me ignoró. Esos son los dos sentidos de la ignorancia. Bueno, la Biblia dice, erráis ignorando. Ellos no era cualquier cosa. ¿Con quién estaba hablando? Con los saduceos. La pregunta incluso que le hicieron fue elaborada. No venía de parte de gente que no conocía. Era gente estudiosa de la Biblia, gente que sabía la ley, que sabía los profetas, que conocía todo y estructuraron bien todo para hacer caer al Señor Jesús. ¿Tenían conocimiento o no? ¿Eran faltos de conocimiento? No. Y el Señor Jesús les dijo, erráis ignorando. No tenían una vida equilibrada porque no conocían dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mucha gente en el cristianismo ignora las Escrituras. ¿Cuántos capítulos leíste en esta semana? Levanten su mano todos los que leyeron la Biblia en esta semana. ¿Sí la leyeron? Gloria a Dios por los que sí la leyeron. Algunos se conforman con lo que escuchan, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente, ya leyeron?
¿Cuántos de los que están aquí estudiaron la Biblia? No solamente la leyeron, la estudiaron. Hermano, es por allá atrás, un hermano espiritual dice, yo sí la estudié porque le tocaba dar el tema, ¿verdad? Pero ¿cuántos estudiamos la Biblia? Estamos estudiando realmente la palabra del Señor. No es solamente leerla, es estudiarla, meditarla, conocerla, hacerme preguntas, cuestionamientos, revisar qué dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a dar una breve ejemplo o forma que aparece en la Biblia de qué es lo que debemos de hacer. Ignorando las Escrituras. Hay gente que ignora las Escrituras, falta de conocimiento, o aunque sepa de la Biblia, no hace caso. No hace caso. Pero otros no ignoran las Escrituras. ¿Saben qué es lo que ignoran? ¿Qué dice? Erráis ignorando las Escrituras, ¿y qué más? Y el poder de Dios. ¿Cuántos ignoran el poder de Dios? Mucha gente que no sabe que Dios vive. No sabemos que Dios vive. No sabemos que Dios es poderoso. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ignoramos su poder. Y cuando oramos, hasta oramos con, pues quién sabe si vaya a suceder algo. Voy a orar para ver si Dios me cumple. Voy a orar para ver si sucede algo. Eso es ignorar el poder de Dios. No sabemos qué tan poderoso es. Voy ahora a regresar un poquito a lo de ignorar las Escrituras. Hay una parte de la Biblia que nos enseña qué debemos de hacer. Miren, piensa en Jeremías 6:16. Vamos a hablar de Jeremías 6:16. Pueden buscarlo o pueden también, lo podemos leer también aquí en la pantalla. Si lo podemos observar en la pantalla mejor, para que vean ustedes un análisis un poquito de lo que dice la palabra del Señor. Miren, aquí está. Espero que lo puedan ver, que lo alcancen a ver. Dice, piensa en Jeremías 6:16. ¿Qué dice la Biblia? Así dijo Jehová. Número 1, paraos en los caminos. Después, mirad y preguntad. Número 3, por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. ¿Por cuál? ¿Por dónde voy a andar? Por el buen camino, por las sendas antiguas. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Erráis ignorando las Escrituras. Dejemos de ignorar las Escrituras. ¿Cómo voy a dejar de ignorar las Escrituras? Lo primero que tengo que hacer, de acuerdo a este pasaje, es hacer un alto, que significa hacer una reflexión sincera, significa poder parar y decir, Señor, estoy andando, pero hay un tiempo en que yo necesito hacer un alto en mi vida. Todos necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Hoy estamos haciendo, domingo, estamos haciendo un alto en nuestra vida, porque el día de hoy es reposo. No sé si me estoy explicando. ¿Qué día es hoy? Día de descanso para nosotros. No estoy hablando del Sabbat. Estoy hablando del reposo que nosotros tenemos como personas y estamos usando nosotros nuestro día de descanso, porque el domingo descansamos, lo estamos usando para hacer un alto en nuestras vidas y reflexionar. ¿Me estoy explicando? Pero después de hacer un alto, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Mirad. ¿Qué significa eso de mirar? La observación, el análisis, el poder estar haciendo un análisis sincero. Voy a observar, voy a estar mirando qué es lo que está sucediendo. Primero hago un alto, luego empiezo a observar. ¿Qué quieres, Dios? Y después de eso, preguntar. Empiezo a preguntarme, Señor, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Te has preguntado eso? El día de hoy te estás preguntando ¿para qué viniste al templo? ¿Por qué viniste?
porque te trajeron, veniste porque tienes un cargo en la iglesia, veniste porque es una tradición. Hay que hacer un alto, pero también hay que preguntarnos, ser reflexivos. Y cuando nosotros logramos hacer ese trabajo, entonces nosotros estamos buscando el equilibrio en nuestras vidas, porque después de esto, de pararnos, de mirar, de preguntar, entonces ahora sí puedo hacer las cosas, obedecer, andar por las sendas. Esas sendas que Dios quiere que tú y yo andemos. Hacer un trabajo de análisis nos ayuda para continuar nuestra vida. Y cada domingo venimos a eso. Tu vida equilibrada depende de que tú hagas un alto, hagas un análisis y empieces a cambiar y andar por las sendas antiguas, andar por el buen camino. Vida equilibrada. ¿Pero qué del poder? ¿Qué del poder? Yo quiero que veamos algunos textos, por favor, algunos textos de la Biblia. Algunos ya son conocidos. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos 1:8, que ya lo leímos, lo saben de memoria algunos, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo viene el poder en nuestras vidas? Estamos diciendo, y erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuándo viene el poder a nuestra vida? ¿Cuándo viene? ¿Quién? La persona del Espíritu Santo. En ese momento que llega el Espíritu Santo a tu vida, en el momento en que entra a tu corazón, tú tienes la capacidad, el poder, tienes el dunamis de Dios. Ahí está en tu vida presente. El mismo poder que actúa en la resurrección, dice Pablo, es el mismo poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A ver, explíquenme el poder que actúa en la resurrección. Explíquenme ese poder, porque es el mismo poder que actúa en nosotros, dice Pablo. ¿Cómo es el poder de Dios el que actúa en la resurrección? En el momento en que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, Él tiene poder, tuvo poder para poner su vida y para volverla a tomar. Ese poder que movió y sacudió la tierra, y cuando resucitó también se levantaron los muertos. Ese poder que movió la piedra y que salió del sepulcro y tuvo vida nueva, ese es el mismo poder que actúa en nosotros. Pero hay otro texto en la Biblia, no solamente en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos habla del poder, nos dice dónde se encuentra el poder ahora, dónde puedes obtener ese poder. Romanos 1:8, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien se lo sabe? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde vas a encontrar el Evangelio? El poder, perdón, en el Evangelio, ¿no? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Tú solo no puedes salvarte, tú solo no puedes cambiar, tú solo no puedes hacer muchas cosas. ¿Sabes de quién necesitas? Necesitas abrazar el Evangelio, porque en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Una vida equilibrada, conocer las Escrituras y el poder de Dios. Y ahora conozco que el Evangelio trae poder. En el Evangelio existe un poder muy fuerte para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice Pablo. O sea, a todos, no importa. Dios quiere salvar tu vida y darte ese poder y cambiar tu vida. Tienes poder para cambiar, tienes poder para dejar los vicios, tienes poder para que tú puedas predicar el Evangelio, tienes poder para muchas cosas. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo allá en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7? Algunos se lo saben también de memoria. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos tienen el espíritu de poder? ¿Nadie? Levanten su mano los que sí tengan el espíritu de poder. Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Yo sí tengo espíritu de poder.
y tenemos que aceptar ese poder de parte de nuestro Dios. Y vamos ahora a Santiago, último texto que nos habla del poder de Dios. Santiago 1:13 al 18. Ya casi estamos terminando nuestro mensaje y quiero que sigas pensando en la vida equilibrada que necesitamos. Santiago, capítulo 1. Perdón, discúlpenme, no es Santiago 1, es capítulo 5. Santiago 5 del 13 al 18. Pueden corregirle allá nuestros hermanos o los que nos miren también, es Santiago capítulo 5. Del 13 al 18 dice lo siguiente, voy a leerlo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y fíjense bien lo que dice en la siguiente parte, la siguiente frase: la oración eficaz del justo tiene poder. ¿Qué dice la Biblia en ese texto? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. ¿De qué estamos hablando? De poder, ¿no? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo quiero que la iglesia no ignore las Escrituras, conozca de la Biblia, pero también que conozca del poder de Dios. Y la única manera en que podemos conocer de la Biblia es hacer un alto y poder empezar a hacer nuestra vida una reflexión sincera de acuerdo a la palabra. Pero la única forma en que tú puedes conocer el poder de Dios es a través de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre justo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A lo mejor ahorita está orando un Elías. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Una vida equilibrada es aquella que tiene las Escrituras y tiene el poder. No es solamente, hermanos, de que tú leas la Biblia, que conozcas el poder de Dios. No es solamente que trates de nada más hablando de milagros y de tantas cosas, el poder de Dios, pero no conoces la Biblia, la ignoras. Una vida equilibrada es aquella que está llena de gracia y de verdad. Es aquella que confronta las cosas y dice la verdad de Dios, pero la dice con la misma gracia de Dios. Esa gracia de transformación, esa gracia de perdón, esa gracia de alcanzar a la gente, esa gracia de levantar a las personas, amarlas y poder llevarlas a la victoria, a poder llevarlas a un crecimiento real. Una vida equilibrada. Recuperemos esa vida equilibrada. Que nuestra iglesia sea una iglesia de oración, que nuestra iglesia sea una iglesia de poder, pero que también sea una iglesia que conozca las Escrituras, que nuestra iglesia sea una iglesia llena de gracia y de verdad. Y entonces el mundo va a poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios por el testimonio de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y continuemos nuestra vida equilibrada.